Hermanos, no sabía qué era lo adecuado para hablar hoy aquí. La verdad es que ya me he despertado como si hubiera dormido muchas horas a las 5 de la mañana de golpe y bueno, ya todo lo que ha ido pasando pues me ha tenido muy preocupado. De hecho llevamos días y semanas preocupados porque veíamos que esto no podía, que estas nubes oscuras que iban viniendo para acá no iban a traer cosas buenas, ¿no? Que los barcos aparcados en el puerto no estaban aquí para preservar la paz y el orden. Ya nos hacíamos la idea de que había un peligro que se cernía sobre esta confrontación de dos gobiernos. Entonces, la verdad es que cuando te planteas esto, el tema en la Biblia es muy complejo. ¿Qué tiene que hacer el cristiano ante las autoridades? Cuando todo va bien, yo creo que está muy claro, ¿verdad? El Señor ha puesto estructuras de autoridad para que las respetemos y para que ellas sean las que nos defiendan y preserven la paz, la justicia y el orden en nuestra sociedad. O sea que cuando la palabra de Dios dice esto, es un mensaje, en primer lugar, muy directo a las autoridades, porque ellas deben ser así. Pero lo cierto es que cuando Jesús habla de las autoridades, nos dice que los grandes, esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 20, Jesús nos dice en el versículo 25, porque había como una discusión entre sus discípulos acerca de la autoridad, de quién debía tener mayor autoridad o de quién debía tener una posición de mayor honor. Y Jesús les dice, ya lo sabéis, los llamó a sus discípulos, a sus apóstoles, era el círculo más cercano a Jesús, a los que él había dedicado más tiempo, y a los 12 les dice, ya sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Enseñorearse es una palabra muy fuerte para hablar de autoridad, Quiere decir, en aquella época, cuando se hablaba de enseñorearse, quiere decir que detentaban la autoridad del curios, una autoridad que se acercaba a la autoridad absoluta. El curios, el señor de aquella época, que tenía normalmente esclavos, a esos esclavos les hacía hacer lo que quería. Eran desde esclavos sexuales, había esclavos con mucha dignidad, pero tenían todo tipo de esclavos y disponían de su vida y de su muerte. Eran suyos, eran su propiedad, y esas personas no tenían los derechos humanos que tanto valoramos en el siglo XXI. Entonces Jesús ya lo advierte, cuidado, ya sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, los que tienen una posición de autoridad en las sociedades, ejercen sobre ellas potestad. Hay una frase que yo creo que es muy cierta, que el poder corrompe y que el poder absoluto, no hay más que abrir los ojos para verlo, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces esta es la situación en la que nos encontramos cuando hemos visto que esta semana, hermanos, yo no recuerdo ninguna otra situación que haya motivado de forma tan general a toda la Iglesia evangélica de España con una preocupación tan grande como ha habido estos días. Yo estoy recibiendo mensajes de otros hermanos de España, de las Islas Canarias, preocupadísimos, con una visión distorsionada de lo que pasa aquí, porque los medios de comunicación que tienen allí les cuentan las cosas de otra manera, y ha habido una preocupación tan grande que se ha proclamado un día de oración y ayuno, que fue este viernes pasado. Oración y ayuno. Que lo hubiéramos hecho nosotros, con lo que veíamos que se nos caía encima, ya era muy necesario y positivo, pero es que lo ha hecho toda la Iglesia evangélica de España.
movidos por la preocupación y por el amor que nos tienen, porque el testimonio y la unidad de la Iglesia no debe ser manchado por lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Nosotros como Iglesia en primer lugar, hemos de respetar la libertad y los temas de conciencia, las sensibilidades políticas de cada uno de los que hay en la Iglesia, las hemos de respetar, porque es una cuestión personal que no tiene que ver con el credo, ni con la doctrina, ni con la fe, ni con la práctica de nuestra Iglesia. Es una cuestión estrictamente personal, es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión de responsabilidad ciudadana. Y debemos preservar la unidad de la Iglesia. No debemos dejar que esto nos divida, como seguramente, si damos ocasión, Satanás intentará hacer. Seguro que estos días ya han pasado. Cuando vaya pasando el tiempo nos enteraremos de cosas lamentables que han pasado también estos días en las iglesias, afectadas porque lo de fuera entra dentro, nos influencia y puede enfrentarnos unos a otros. Pero como os decía, la visión de Jesucristo de las autoridades es muy realista. Ellos están para su beneficio, a pesar de que Dios les dice que están para preservar la paz, la justicia y el orden, para proteger a los que hacen el bien de la sociedad, para reprimir el mal, para frenar el crimen, ¿por qué no ponen tanto interés para frenar la droga, la esclavitud sexual y otras cosas que sabemos que están ahí a la vuelta de la esquina? ¿No? En este sentido, la palabra de Dios es muy equilibrada, porque sí que es verdad que nos dice, y esto es lo que hemos hecho a la primera parte del culto, con todo nuestro corazón y dándole prioridad, hemos estado orando por nuestros gobernantes, porque debemos hacerlo. Y nuestro pecado seguramente ha sido no hacerlo suficientemente. ¿Verdad? Si yo tengo que pedirle perdón al Señor de algo, pues empezaré por ahí. Señor, perdóname porque no he orado suficientemente. Y mirad que en un sentido las nubes negras que teníamos encima nos indicaban cada día, ora por ellos, ora más por ellos. Pero también es cierto de que la palabra de Dios, al mismo tiempo que en Romanos capítulo 13, acordaros de estos dos capítulos, Romanos capítulo 13, pero acordaos también de Apocalipsis capítulo 13, acordaos también de Daniel capítulo 7, porque cuando la Biblia habla sobre el poder, sobre la autoridad, sobre los gobiernos de este mundo, nos previene de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y nos habla de ese tiempo del fin, que ya se anuncia ahora, cuando vemos lo que sucede en Corea, lo que sucede en Estados Unidos y lo que ha sucedido en Crimea, etcétera, etcétera. Podríamos alargar mucho la lista. La palabra de Dios nos advierte que hay gobernantes que cada vez tienen más poder y menos escrúpulos. Cuando lees Apocalipsis 13, nos habla de esa bestia que se inspira en el relato de Daniel capítulo 7, ¿verdad? Es un relato que nos pone en guardia. Me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis capítulo 13, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron,
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Nosotros, hermanos, no la adoramos, no la adoraremos, no la queremos adorar, porque somos de los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Pero hemos de ser sumamente prudentes con todo lo que es el poder y las perversiones del poder. Yo diría incluso con los políticos, no se puede generalizar, pero hemos de luchar la batalla del reino de Dios, ¿verdad? ¿Esta es nuestra guerra realmente? ¿O estamos aquí para, como aquellos que están inscritos en el libro de la vida, como hijos de Dios llenos de privilegios y responsabilidades para ser sal y luz y extender el reino de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. No lo parece, hermanos, pero es muy posible que lo que hayamos orado, en fin, esto nadie lo sabrá, no se puede demostrar, no se puede repetir, no se puede evidenciar con experimentos, pero lo que hemos hecho aquí en la Iglesia tiene más impacto y tendrá mayor trascendencia en parar lo que estamos viviendo que aquellos activistas que están haciendo guardia en estos momentos. Ya decía, para mí es cuestionable si en este momento has optado, respeto a cada uno sus decisiones, su libertad, lo que su conciencia le dicte, pero para mí es aquí donde debemos estar, porque el Señor escucha nuestras oraciones y nuestro Dios es quien pone reyes y quien quita reyes, y quien dice reyes dice primeros ministros y reyes. El Señor los pone y el Señor los quita. Él es el que tiene el poder para hacerlo, y aquí estamos delante de Él pidiéndole que se haga su voluntad. ¿Qué pasó con Lutero? ¿Verdad? Hoy, el 1 de octubre, el 1-0, que es el 1 de octubre, ¿verdad? A mí se me iba a la mente, siempre pensaba, el 1-0, vamos ganando los de casa, ¿no? Como en fútbol. Pero no, es el 1 de octubre. ¿Y qué sucedió en el mes de octubre de hace 500 años? Yo creo que la historia, el que no conoce la historia, casi seguro que estará condenado a repetirla. Si no sabe escarmentar en cabeza ajena, vamos a repetir y vamos a sufrir ciertas cosas que nos podríamos evitar. ¿Qué sucedió el mes de octubre de hace 500 años? Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Yo creo que esto tiene algo que decirnos, porque no es que nosotros tengamos aquí, ya lo veis, que no hay ningún altar, ¿no?, dedicado a San Lutero. Pero bueno, San Lutero, que podemos decirle San Lutero porque todos somos santos, si el Señor nos ha salvado y santificado, todos somos santos, él seguramente se merece más un reconocimiento que algunos de los que están en los altares. ¿Os imagináis ese hombre que con 38 años ya había sido excomulgado después de recibir de toda serie de presiones y amenazas y resistirlo prácticamente solo hasta que fue excomulgado por la Iglesia Católica con 38 años? Y con 39 se vio delante del emperador Carlos I de Alemania y Carlos I de España y V de Alemania, se vio delante del emperador en Worms para defenderse a sí mismo. ¿Por qué Lutero tenía que defender? ¿Por qué creía lo que creía? ¿Por qué escribía lo que creía? ¿Por qué era coherente con lo que el Señor le había revelado? Y entonces, cuando caemos en el simplismo de decir, bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia sobre el gobierno? Que nos sometamos a las autoridades, ¿verdad? Romanos 13. Pues Romanos 13, por favor, contrástalo con Apocalipsis 13. Y con lo que dice Jesús en Marcos 10 o en Mateo 20. ¿Verdad? Con lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Debemos ver la Biblia en el conjunto de toda su enseñanza. Entonces, ¿qué hubiera sido de Lutero si después de fracasar
humanamente hablando, entre comillas, de fracasar delante del emperador, que después de la dieta de Worms lo hizo un proscrito y amenazó a todo aquel que le ayudara, escondiera o tuviera algún tipo de relación con Lutero. ¿Qué hubiera sido de Lutero si todos, asustados ante la legítima autoridad del gran emperador Carlos I de España y V de Alemania, hubieran hecho caso? Pues que Lutero no tenía ninguna posibilidad, humanamente hablando, de sobrevivir. Tenía toda Roma que buscaba su cabeza, toda la Iglesia romana que buscaba su cabeza, llevaban discutiendo y debatiendo años para que él se retractara de lo que son grandes verdades que brotan con toda naturalidad de la Biblia. Hermanos, dicho sea de paso, en el año 2000 la Iglesia Católica Romana le restauró como uno de los grandes maestros de la Iglesia. ¿Queréis algo más claro que esto? La misma Iglesia Católica que le declaró hereje y le condenó y lo hubiera matado y quemado, perseguido por los dominicos de la Santa Inquisición, esa misma Iglesia reconoció su error, gracias a Dios por ello, y lo restauró como uno de los grandes doctores que ha tenido la Iglesia. Hubo un príncipe, Federico el Sabio, Federico de Sajonia, que dijo: Lutero merece seguir viviendo y seguir predicando la palabra de Dios. Y en contra de lo que había dicho la legítima autoridad del emperador de las Españas y de todo el imperio europeo que ostentaba en aquel momento, lo escondió 10 meses en un lugar seguro. 10 meses en los que Lutero tradujo la Biblia al alemán, creando así esa lengua tan difícil, ¿verdad?, que es el alemán moderno. Lutero fue uno de los padres, además del primero que tradujo la Biblia a la lengua de su pueblo, pues además casi estaba creando esa lengua que no tenía todavía las reglas establecidas y no estaba consolidada, porque la teología se hablaba y se debatía en latín y el pueblo no se enteraba. Se hacía el domingo, cuando se predicaba, se hacía en latín, y los que no sabían latín, ¿qué? No se enteraban. Así que a mí me gustaría hoy hablaros de esas grandes columnas de la Reforma que Dios quiso revelarle a Martín Lutero y a muchos otros. Él no tenía, por supuesto que no, mirate, he sacado este escrito, que es una biografía de Lutero, y que dejaré aquí para que podáis, si el que tenga interés, aquí está a vuestra disposición. La dejo aquí para no olvidarme, si no me la llevo para casa. Pues me gustaría hablaros de las 3 grandes columnas de la Reforma. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Solo Escritura, solo Fides, solo fe y solo gracia, ¿verdad? Estos 3, podríamos añadir solo Cristo y solo la gloria de Dios, pero las 3 grandes verdades que Dios le reveló a Lutero, por las que él se tuvo que oponer a todo el mundo de teólogos pagados por la Iglesia romana, convencidos de que debía retractarse, de que debía desistir, de que debía abdicar de lo que decía. Y en cambio Lutero, ese joven Lutero, con 30 y pocos años, se mantuvo firme, porque castillo fuerte es nuestro Dios. Y él estaba dispuesto, por supuesto, a arriesgar su vida cada día, y estaba dispuesto a perderlo todo con tal de no traicionar a aquel que había tenido misericordia y había querido abrir sus ojos. ¿Sabéis después de qué? Pues el joven Lutero, ese doctor en teología, empezó enseñando el libro. Primero empezó enseñando escolástica y padres de la Iglesia, pero enseguida le gustaba más la Biblia y empezó a enseñar el libro de los Salmos en la Facultad de Teología, donde le habían colocado como doctor. Empezó a estudiar el libro de Romanos, empezó a estudiar la carta a los Gálatas y se convirtió de todo corazón. Él, que vivía atemorizado porque no se sentía ni perdonado, ni aceptado por Dios, ni se sentía objeto de la misericordia de Dios, cuando Dios quiso abrir sus ojos, Lutero
se dio cuenta que es un Dios de amor y misericordia y que podía estar en paz con Él por la gracia que se había manifestado en la obra perfecta de Jesucristo a nuestro favor. Hoy van a entrar aquí pensando que se vota, porque cada vez veo más personas paradas fuera. Bueno, con tal que entren, después ya les invitaremos a un café. Pues, como os decía, vamos a ver estas tres cosas, tres grandes verdades preciosas que nos da a conocer la palabra de Dios. Hemos leído en Primera de Pedro, en los primeros versículos, y ahora me gustaría a mí leeros también en Segunda de Pedro, cuando en Segunda de Pedro, primer capítulo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, en estos 4 versículos hemos visto las 3 grandes columnas de la Reforma. Solo fides, en este orden, solo fides, sola gracia y sola escritura. Ahí están. Si cualquier persona, con este breve pasaje que hemos leído y con la iluminación del Espíritu Santo, se fija en el significado de las palabras que aquí están, difícilmente hay textos más ricos y que pueden tener la densidad que tiene este, que acabamos de leer. Aquí están las 3 columnas de la Reforma. Estas 3 grandes verdades que han transformado la vida de millones y millones de personas, reformados o no, ¿verdad? Porque estamos hablando de cristianismo y nada más. En un sentido, el segundo apellido no importa. Estas 3 grandes verdades lo que nos hacen es, más que reformados seguidores de Lutero, que yo no me tengo por tal, aunque le tengo en gran estima y admiración, ¿verdad? Lo que nos hacen es seguidores de Cristo, adoradores de aquel que tiene palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Esto es lo que nos dice este texto cuando nos habla de que se dirige a los que han alcanzado, por la justicia, gran tema de estudio de Lutero, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y quién es el que habla? Querido hermano o hermana, ¿tú te ves con una fe como la de Pedro? De ese Pedro que andó sobre las aguas, anduvo, en castellano correcto no sería ese tiempo verbal, anduvo sobre las aguas, ¿verdad? Mientras confió en el Señor, ahí estaba Pedro manteniéndose en medio de un mar embravecido. Cuando empezó a tener temor y apartó los ojos del Señor, necesitó que Él le cogiera enseguida con la mano. Pero Pedro nos dice algo maravilloso, y es que si tienes fe, es tan valiosa, tiene una dignidad y un privilegio tal, es un don de Dios tan precioso, de tantísimo valor, como la misma fe que tenía Pedro, el apóstol, y sus demás compañeros de ministerio. Hermanos, somos realmente privilegiados. Dios nos ha dado el precioso don de la fe. Esta fe que Pedro dice es igualmente preciosa que la nuestra. Cuando se utilizaba esta palabra igualmente preciosa, lo podemos entender con un ejemplo actual. Cuando alguien llega, ¿verdad? Una de las primeras cosas que es un extranjero que viene a trabajar a nuestro país, normalmente si viene por necesidad, una de las primeras cosas que intenta conseguir, ¿cuál es? La nacionalidad.
tener los mismos derechos y responsabilidades que los que somos de aquí. Un DNI te puede abrir la puerta del avión o no. ¿Verdad? Nosotros nos pasó este verano. Con un DNI caducado no sales del aeropuerto del Prat. Y eso que es un DNI correcto, ¿eh? Pero el simple DNI te abre la puerta para viajar por toda Europa. No hace falta ni que lleves pasaporte, pero mejor llevarlo porque ese día no nos dejaron entrar, ¿no? Entonces, realmente es la palabra que se utiliza aquí, igualmente preciosa, ¿verdad? La fe nuestra es de la misma calidad y valor, de la misma dignidad y privilegio que la de los apóstoles. De la misma forma que esta palabra se aplicaba cuando el extranjero se le concedían los mismos derechos que los del lugar, que los nacionales. Entonces, ahí tenemos esta fe que es un don de Dios, ¿verdad? Aquí parece que la tengas que alcanzar, ¿verdad? A los que habéis alcanzado, cuando dicen esa palabra alcanzar, ya nos vemos estirándonos a ver si conseguimos alcanzar y coger fuerte aquello que Dios nos da. Pero la palabra se puede traducir igualmente bien a aquellos que habéis recibido. Y sabemos que la fe es un don de Dios, porque la salvación es por medio de la fe, no por obras, y esto es un don de Dios, para que nadie se pueda vanagloriar de ello. La fe es un don de Dios. La fe es un precioso tesoro que recibimos por la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? La fe es fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. Es fruto de la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra, si lo que escuchamos no es una palabra de hombres, sino que es la palabra de Dios del Evangelio, esta palabra engendra fe. No es un discurso más, es un mensaje portador de vida. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, el estar aquí sentado, que a veces puede parecernos o podemos caer en una cierta rutina, es engendrador de fe en nuestras vidas. Porque la fe nace por escuchar y oír la palabra de Dios, como decíamos el domingo pasado, no siendo oidores o olvidadizos, sino hacedores, personas que la reciben con mansedumbre para que nos salve y nos transforme a la imagen de Jesús. Así que esta es la primera gran columna, ¿no? Esta gran verdad que descubrió Lutero, que la salvación no era por sus ayunos, la salvación no era porque él se mortificaba con cilicio, con ropas que le pinchaban o que se daba de latigazos. La salvación no era por privaciones, no era porque estaba en un convento y renunciaba a las cosas de este mundo. La salvación es un gran don de Dios por medio de la fe. La fe es con lo que entramos y la fe es con lo que debemos seguir andando, ¿no? Porque no andamos por vista sino por fe. Y porque de la misma forma que habéis recibido al Señor, dice la palabra, así, de esta manera, andad en Él, por fe, confiando en Él. Porque en definitiva la fe es una actitud de confianza de una persona a la que tú conoces, que vas conociendo cada vez mejor a medida que pasa el tiempo y cada vez sabes que puedes confiar más en ella. A diferencia de las relaciones humanas, en las que siempre hay decepciones, a veces enormes decepciones políticas, decepciones profesionales, laborales, decepciones familiares. Pero a diferencia de todo esto que hayamos podido sufrir, nuestra relación con el Señor, nuestra fe en Él, irá creciendo más y más, porque Él es absolutamente digno de confianza. Porque no te dejará ni te desamparará, porque no te va a fallar. Así que tendremos que decir lo que nos han dicho a todos, yo creo, en algún momento de nuestra vida de iglesia. No te fijes en las personas, no te fijes en mí ni en los demás hermanos de la iglesia, porque te podemos fallar.
Pon tu confianza y tus ojos en el Señor Jesús. Él no te fallará. Así que la fe la desarrollamos en comunión con Él y sobre todo, como dice este texto, la fe necesitará de esta palabra de Dios que la nutre, incluso de pruebas que la fortalecen y vitalizan. Lo hemos leído antes en el primer capítulo de Primera de Pedro. Por medio de su gloria y poder y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Qué bonito! Gracias, hermanos de la alabanza. Pues muchas gracias, porque hoy que estáis aquí el grupo de guardia, muchas gracias por estar aquí. Nos habéis hecho disfrutar con estos cánticos y había uno precioso que nos hablaba de estas preciosas y grandes promesas de Dios. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuántas promesas de Dios te sabes? Espero que no tengáis que hacer como yo, que tengo la Biblia de las promesas y vienen marcadas aquí, están todas más oscuritas, ¿no? Subrayadas con un fondo más oscuro. Pero lo cierto es que tendríamos que tener cientos de promesas grabadas a fuego por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin tener necesidad de leer, tendríamos que empezar el día y vivir por fe, no por vista, apoyándonos en estas preciosas y grandísimas promesas de Dios, que nos permiten hacer frente cuando nos ha fallado el trabajo y oramos y esperamos que el Señor nos dé otro, nos dé uno adecuado, ¿verdad? ¿Cuántas gracias damos a Dios? Tenemos a Mariano aquí, que ellos, después de la situación de enfermedad de Nancy, de que ella no podía continuar con su trabajo, de que Mariano tenía una situación también de paro o de trabajos muy en precario y un trabajo durísimo para él y para su edad, que el Señor les ha provisto un buen trabajo a los dos juntos. Gloria a Dios, ¿verdad? Es maravilloso realmente ver que nuestro Dios no nos deja ni nos abandona, de que no ha visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Y vemos estas respuestas de Dios en medio de la preocupación y el sufrimiento de la enfermedad, cuando hemos visto a una querida hermana de la iglesia curada de una leucemia, en la que médicamente no había, ya no había demasiadas opciones para ella, por no decir ninguna. Pero ahí estuvo la mano del Señor, sanando a nuestra querida hermana Mónica, ¿verdad? Cuando ella ha visitado Colombia, la llamaban hasta los medios de comunicación para que contara su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Muchos de nosotros hemos estado allí al lado de su cama y lo único que teníamos era nuestra fe en que Dios interviniera. Y además pasó algo muy significativo y para mí fue algo gracioso, pero lleno de significado, de profundo significado. Un hermano envió una carta a todos, que no era su intención, en la que proclamaba la sanidad de Mónica y lo hacía con todo su corazón y con todas sus fuerzas y lo envió a toda la iglesia. Y ya sabéis, nosotros no somos una iglesia pentecostal ni carismática, sí, espero que sí, porque los carismas del Señor los tenemos, no, nadie tiene la exclusiva. Pero ya sabéis que no pertenecemos a estas denominaciones y aquel hermano habló como si lo fuéramos y se cumplió esa palabra, ese deseo, ese anhelo, esa oración ferviente que él puso por escrito y queriendo enviar a alguien de confianza, al final lo envió con copia a todos los hermanos y miembros que teníamos correo electrónico. Pues gloria a Dios por el error de aquel hermano, porque eso nos abrió los ojos al poder de Dios, a su gran misericordia que se manifiesta una y otra vez, y más cuando estamos enfermos y lo necesitamos. Tenemos en el boletín de la Iglesia una larga lista de queridos hermanos y hermanas que lo necesitan, y Mónica no ha sido la única que ha sido sanada de una forma milagrosa, inexplicable para los médicos, ¿verdad? No es la única, gloria a Dios. Ahora no vamos a hacer una lista porque tendría temor, seguro que me dejo a alguien, pero os conozco bien, os quiero en el Señor, os amo y sé que muchos habéis vivido grandes
sanidades y liberaciones del Señor. Gloria a Dios por ello. Porque la fe mueve montañas y la fe se deposita en estas preciosas y grandísimas promesas que nos hacen estar en comunión con Dios y que nos hacen ser transformados de gloria en gloria por el infinito poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, creo en toda la Biblia, lo que está subrayado y lo que no, pero me apoyo en todo esto que está subrayado en esta Biblia de las promesas, porque todas las promesas de Dios, todas, absolutamente todas ellas, son sí y amén en nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Lo que falla no es la palabra de Dios, y mucho menos el Dios de la palabra, falla nuestra fe. Hombres y mujeres de poca fe. Esta frase en labios de Jesús se nos debería clavar en el corazón, porque la pronunció más de una vez, con personas que estaban a su lado y que habían visto cientos de milagros. Y al final el Señor les tenía que decir: hombres de poca fe, ¿todavía no entendéis quién está con vosotros y lo que Dios quiere hacer? Que el Señor nos guarde, porque nuestra fe necesita ser probada, queridos hermanos. Aquí lo hemos visto. Esta fe, dice Pedro, que es más preciosa que el oro, o sea, que tiene más valor. En esa época había algo más valioso que el oro, no, era el metal precioso. El oro y las piedras preciosas, como hoy, es lo más caro que hay, ¿verdad? Lo que tiene más valor, lo que se transmite a veces de una generación a otra. Pues nuestra fe, esa fe que Dios te ha dado como un don, es mucho más preciosa, tiene mucho más valor, honor y dignidad que las riquezas materiales, que el metal más precioso que valora el ser humano, que es el oro. La fe vale más. Y esto nos debería hacer vivir de otra manera, ¿no? Con fe, con esta confianza puesta en el Señor, que va delante nuestro, y de la misma forma que abrió el mar Rojo delante de su pueblo, perseguido y condenado a muerte, rodeado, acorralado con un ejército muchísimo más poderoso que ellos, de la misma forma el Señor nos librará a nosotros, porque también su Iglesia es su pueblo querido y es la niña de sus ojos. Así que, hermanos, tengamos la fe que tuvo José, esa fe probada, sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Porque por un poco de tiempo, si es necesario, seréis afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, compara un poco de tiempo con la eternidad, pequeño momento de sufrimiento no tiene nada que ver con el eterno peso de la gloria. Esta leve tribulación momentánea no tiene punto de comparación con el eterno peso de gloria. ¿Vale? Solo un poco tiempo, cuando es necesario. Para mí, como para vosotros, imagino, yo le digo: Señor, que no es necesario, de verdad, no hace falta que me pruebes, que somos muy débiles, de verdad, no hace falta que me pruebes. ¿Verdad que muchas veces reaccionamos así? El Padre Nuestro dice: no nos pongas a prueba, pero el Señor, cuando es necesario, lo hace. Porque lo que debemos orar, como el Padre Nuestro, es: no nos dejes caer en la tentación. ¿Verdad? Cuando tú consideres que hemos de ser puestos a prueba, no nos dejes caer en la tentación. Y entonces, diversas clases de pruebas, cuando ya hayas sacado un 10, un sobresaliente, superando cierta clase de pruebas, el Señor puede tener otras, porque hay diversas clases de pruebas: salud, economía, fe, familia, ¿verdad? Podemos hacer una lista completa, porque estamos probados en diversas áreas de nuestra vida. Pero la fe es la victoria que vence al mundo. Cuando nuestra fe está puesta en el Señor Jesús, en la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, en su palabra y en las preciosas y grandísimas promesas, nuestra fe irá adelante y, como José, triunfaremos. José, no sé si vosotros os imagináis,
lo que debe ser que todos tus hermanos te traicionen, menos el pequeño que estaba con su padre. Que algunos querían matarlo, que otros dijeron, no, seamos prácticos, vamos a sacar dinero, lo vamos a vender como esclavo. Y así lo hicieron. Cuando va a casa de Potifar, le traicionan la mujer de Potifar. Cuando está en la cárcel y ayuda a todos los que puede, se olvidan de él cuando salen y no le ayudan en absoluto, hasta que Dios pone un día el sueño turbador de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y entonces José es restaurado, interpreta el sueño de parte de Dios y es restaurado, y es hecho un gran funcionario, el segundo hombre en autoridad y poder y responsabilidad después del faraón. ¿Cómo le puso a sus hijos? A ver, aquí yo sé que estoy haciendo preguntas difíciles. ¿Cómo se llaman los hijos de José? Uy, qué difícil, ¿no? No, no tanto, yo sé que algunos lo sabéis. ¿Cómo os digan? ¿Cómo os digan? ¿Se sapó? Aquests són els de José. Ai, perdó, els de Jacob. Els de José són i Em. Efraín y Manasés, ¿vale? Efraín y Manasés. El significado es precioso. Es una fe que ha vencido, es una fe que ha sido probada y una fe que en las manos del Señor ha vencido. Efraín significa Dios me ha hecho fecundo en la tierra donde he sufrido. Una fe que había triunfado. Había conocido tremendas dificultades y sufrimiento, traiciones una detrás de otra, pero él podía decir, cuando tuvo ese hijo y disfrutaba de la dignidad que tenía en la corte de los faraones, pudo decir, Dios me ha hecho fecundo donde he sufrido. Y Manasés, Dios me ha hecho olvidar todo el mal que se me ha hecho. ¿Verdad? Tenemos que poder decir como José, Dios me ha hecho fecundo porque el Señor quiere que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto bendecido por el Señor permanezca para vida eterna. Y esto empezando en nuestras familias, con nuestros hijos y nuestras hijas, los que ahora se nos rompe el corazón de ver, precisamente de ver que no los vemos, de ver que no están aquí. Confiad, como José. El Señor te ha hecho fecundo, puedes llevar muchos hijos a la gloria, no solo empezando por tu familia, por la que debemos seguir orando y perseverar en ello para que el Señor escuche esas oraciones y nos maraville que un día veamos que uno tras otro están aquí o sabemos que están en otro lugar adorando al Señor. Y sobre todo que el Señor nos haga olvidar el mal. ¡Ay, qué difícil es esto!, ¿no? Que el Señor nos haga olvidar el mal que nos han hecho. Que el Señor nos haga vivir con gozo y en paz, olvidando el mal que nos han hecho. Como sabéis, yo podría estar recordando el mal que me han hecho y no levantar cabeza ya nunca más. Y si por la gracia de Dios estoy en esta tarde aquí compartiendo esto con vosotros, es que por la gracia de Dios Él me ha hecho olvidar el mal que me han hecho. Y vivo en paz. Y vivo en el gozo del Señor. Y sigo en las pruebas y en las luchas y a veces fallo y caigo. Pero en el Señor me levantaré por su gracia para seguir sirviéndole mientras tenga las fuerzas y el deseo que nunca me lo quite el Señor, que me lo mantenga o me lo aumente, que me lo aumente mucho más para seguirlo haciendo de todo corazón. ¿Verdad? Que Él nos ayude a poder ver nuestro pasado como lo veía José
con las heridas sanadas por la gracia de Dios y con la confianza mirando hacia adelante, que es la esperanza. Cuando la fe mira a la obra perfecta de Jesucristo, se consolida como esa confianza inquebrantable en aquel que nunca nos defraudará, nunca nos fallará, ni nos dejará, ni nos desamparará. Pero cuando mira hacia el futuro, encaramos la vida con mucho más optimismo, porque confiamos en aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad en los cielos y en la tierra para ayudarnos. Así que, queridos hermanos, voy a hablaros de este segundo don precioso, la sola Escritura. Ya hemos empezado a hablar de ella. Es esa segunda columna de la Reforma. La tercera, la sola gracia. Hoy mi mejor mensaje es lo que vamos a hacer después. Pero cuando se nos habla de la palabra de Dios, Santiago decía que es esa palabra que, si recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, puede salvar nuestras almas. Y Pedro, en ese primer capítulo, nos dice que hemos renacido, ¿no? que hemos purificado nuestras vidas por la obediencia a la verdad, versículo 22, porque hemos renacido de la palabra de Dios, que es una simiente incorruptible que vive y permanece como siempre. Porque todo lo demás pasará, pero, versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Ley y promesas, privilegios y responsabilidades. La gracia de Dios está en todo ello. Cuando el Señor manda, te está diciendo que hagas aquello que va a traer bendición a tu vida. Cuando el Señor prohíbe, te está advirtiendo contra aquello que va a hacer entrar el pecado y su paga de destrucción, de ruptura y de muerte en tu vida, en tu familia o en tu iglesia. ¿Verdad? El Señor no nos prohíbe aquello que nos va a hacer bien, todo lo contrario. Lo que te manda es para tu bien, lo que te prohíbe es para evitarte grandes males. A veces nos falta fe para ver que la sabiduría de la palabra de Dios siempre va mucho más lejos que nuestro sentido común, que el Sein o que la filosofía que se haya puesto de moda. Pero es así, hermano, es así. Yo creo que si confiamos en la presencia de la palabra del Señor y de su Espíritu en nuestra vida, ¿os imagináis si volviéramos? Será como un coche. Nuestra vida irá fina como un coche de estos que podemos comprar hoy, ¿verdad? Maravillosos, ¿eh? Hasta los más sencillos van tan bien, son tan rápidos, tan fiables, mantenimientos de estos que no tienes que ir al taller en todo el año. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a conducir, los que ya tenemos una cierta juventud acumulada, ¿cómo eran los 600, los 850, los 4Ls? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los 2 caballos? ¿No? ¿Cómo eran los coches de aquella época? Algunos eran pequeños, pero la dirección, ya no hacía falta que fueras al gimnasio. La dirección, cuando tenías que aparcar, ¡guau! Cada vez que tenías que hacer así con el volante, tenías que respirar hondo para darle. ¿Os imagináis lo que sería mover los coches que tenemos ahora si estuviera estropeada la dirección asistida? ¿Sabéis lo que supondría si un día que vas por la autopista a 100 por hora se te rompe la correa del freno asistido? ¿Del servofreno? Complicado, ¿eh? Cuando está el coche parado, cuando no funciona la asistencia del freno, el pedal se vuelve duro como una piedra y a veces dices, ostras, no sé si podré pararlo. Pues hermanos, no volvamos atrás. Cuando tenemos la palabra del Señor y el Espíritu, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas tienen el privilegio de ser asistidas, no por un servofreno, por una correa de dirección y un líquido hidráulico, no, por el Señor, por su Espíritu. Él está presente para darnos poder. Necesitamos poder en la vida para frenar, ¿verdad? A veces vamos muy mal, ¿eh? Cuanto antes frenes, mejor.
y necesitamos poder para ir sorteando obstáculos, engaños, trampas que no faltan en nuestras vidas. Y necesitamos que tanto el freno como el volante sean asistidos por el Espíritu del Señor, que nos permitan guiar bien nuestra vida, lo cual es mucho más importante que conducir bien un coche. Necesitamos que el Señor nos dé luz, nos dé sabiduría, y Él promete que nos la dará si se la pedimos. Mi pregunta es, ¿se la pedimos? Mi pregunta es, ¿se la estamos pidiendo? Sabiduría para llevar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia. Necesitamos la sabiduría de Dios, no la que es terrenal, sino la que viene de lo alto, la que es pacífica, amable, la que edifica, la que nos permite restañar heridas y reparar relaciones. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, que como Lutero valoremos la sola fides, esta fe preciosa, más preciosa que el oro, igualmente preciosa que la de los apóstoles, que el Señor nos ayude a valorar la palabra de Dios, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos y también sus preciosas y grandísimas promesas que nos permiten ser transformados a la imagen de Jesús por el poder del Espíritu. Y que el Señor, sobre todo, ahora ensanche nuestro corazón para participar con mucha gratitud de este pan y de este vino, porque, sabéis, no hemos sido redimidos con oro o con plata, sino que hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido redimidos de nuestros pecados, porque Dios quiere que seamos santos como Él es santo, y no lo somos en absoluto. No lo somos, no vivimos así. Pero Él nos ha redimido, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación y manifestado en estos postreros tiempos, para que todo aquel que se arrepienta y crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, este es el mensaje que hoy celebramos, que tenemos un Rey en los cielos, que tenemos a Jesús a la diestra del Padre, que tenemos una misión aquí en la tierra y que este es nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio de vida y de esperanza. Que el Señor los bendiga.